De vuelta aquí en Escuela Abierta y vamos a hablar ahora sobre secretos a voces, memoria y educación en los colegios públicos de Lima y Ayacucho. Estamos con una de las autoras de esta investigación tan interesante, Francesca Uccelli, del Instituto de Estudios Peruanos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir tan temprano un domingo también. Y cuéntanos acerca de esta investigación. ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Por qué se eligió este tema sobre memoria y educación de colegios públicos en Lima y Ayacucho, ¿no? ¿Por qué específicamente Lima y Ayacucho? Sí, este es el resultado de un estudio más grande, más vasto, donde hicimos un trabajo de campo cualitativo en escuelas de Ayacucho y Lima, porque la idea era conocer qué es lo que los chicos y los profesores sabían sobre este tema. Se supone que en el currículum se indica que se debe tratar en quinto de secundaria principalmente, entonces queríamos saber cómo se estaba incorporando al aula, ¿no? Escogimos Ayacucho y Lima. Ayacucho obviamente porque fue la zona central de origen y expansión de la violencia política en la época de los 80s y 90s, y Lima porque también es una plaza enorme que alberga montones de estudiantes y maestros, y queríamos justamente contrastar. Teníamos la hipótesis que podía ser muy diferente entre unas y otras escuelas, ¿no? Claro. ¿En qué periodo se ha realizado esta investigación? Se realizó en el 2012, entre julio del 2012 y febrero del 2013. Ok, ¿y comprende qué periodos de las escuelas? ¿Qué periodo? O sea, ¿en qué periodos son los investigados? No, ¿O es la escuela actual? Lo que fuimos fue entrevistar a estudiantes y a maestros sobre qué sabían sobre la época de la violencia de los 80s y 90s. Correcto. ¿No? Y cómo se estaba enseñando en el aula, ¿no? Y lo que encontramos en realidad es que el tema casi no se trata. Salvo contadas excepciones, los maestros prefieren evitarlo. ¿Tanto en Lima como en Ayacucho? Tanto en Lima como en Ayacucho. ¿De la misma manera o en alguno de No, diríamos que en Lima se trata un poquito más, en Ayacucho menos. Y por otro lado encontramos, además de que no se trata, encontramos un clima institucional en la secundaria bien difícil. ¿En qué sentido? De mucha intolerancia, en la convivencia, digamos, ¿no? Entre estudiantes, entre maestros y estudiantes, ¿no? Mucho autoritarismo todavía, que sigue existiendo en la escuela, y en algunos casos los estudiantes nos hicieron llegar sus quejas de alguna desidia en la propia enseñanza, ¿no? Y también la propia infraestructura de las escuelas secundarias, ¿no? ¿Cuántas escuelas o cuántos estudiantes han sido entrevistados para eso? Fue un estudio de caso cualitativo, como te decía, que lo que te permite es ir en profundidad a las memorias, a los recuerdos, ir en profundidad en las entrevistas. Fueron 2 escuelas en Ayacucho y 2 escuelas en Lima. Y en distintas ubicaciones, pero todas las escuelas tenían más de 30 años de existencia, o sea, existían durante la época de la violencia. Claro. ¿No? ¿Y qué tipos de preguntas, por ejemplo, que no supieron responder o no pudieron dar cuenta de? El tema es que lo que encontramos es que los estudiantes saben mucho sobre el tema. Por su lado, por su parte. Saben, pero la fuente no es la escuela, claro, ¿no? La fuente es la familia, ¿no? Donde a veces tienen pues relatos muy, muy duros de familiares o amigos respecto de situaciones de violencia de aquella época, y a la vez los medios de comunicación también son una fuente muy importante para los chicos. Esto varía mucho dependiendo en Ayacucho, porque nosotros estuvimos en Huamanga mismo y en una provincia azotada por la violencia. Entonces, en aquella provincia donde los medios de comunicación y el acceso a internet es menor, la familia cobra un rol mucho más protagónico, ¿no? Entonces no es que no sepan, sino que sus fuentes no están en la escuela. Ahora, ¿por qué? ¿Ustedes han logrado averiguar? ¿Es un temor a qué? El no plantear estos temas en la escuela. Sí, sí saben, como te decía, por las familias, pero de todas maneras es un conocimiento como parcial. A veces muy en detalle de aquella anécdota, de aquel suceso, pero no hay una comprensión integral del proceso histórico. Contextual, histórico. Algunos chicos, cuando conversábamos y les decíamos que en Lima también había pasado, se quedaban sorprendidos, en Ayacucho, ¿no? O los chicos de Lima no son tan conscientes sobre lo que pasó en Ayacucho, ¿no? Hay como memorias fragmentadas, digamos, que no te dan una comprensión completa.
ni necesariamente democrática de lo que pasó, ¿no? Y también entrevistaron a los maestros o a los directores de estas escuelas. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Directores, maestros, también funcionarios de órganos intermedios. Y los maestros, bueno, lo que encontramos en el caso de los maestros, tenemos un magisterio que ya no es tan joven, ¿no? La mayoría de maestros tienen más de 35 años, con los que conversamos, y por tanto han sido testigos de esa historia, ¿no? Sus conocimientos son directos. Claro, pero uno pensaría pues que con mayor razón sentirían que es algo que tiene que ser transmitido. Todos señalan que les parece importantísimo que se enseñe. No hubo, bueno, habían algunas personas, algunos sí, que decían que no, que les parecía que era un tema más familiar y que ellos no querían tocarlo en aula, pero la mayoría declaraba que les parecía importante, sobre todo en términos de aprender de lo que fue nuestro directores pasado. y maestros. Pero ¿qué? ¿Cuál era el pero? La cosa es que era muy difícil. Muy difícil, no sabemos quiénes son los estudiantes, no sabemos qué van a decir las familias, no hay garantías para tratarlo, qué decir, cómo, ¿no? Si bien en el currículum está, no tenemos todavía un guión que hemos consensuado, ¿no? Hay distintas versiones sobre lo que fue esa época y los maestros se sienten inseguros. El libro de texto es un material valiosísimo para ellos porque ellos sienten un respaldo. Yo puedo enseñar esto porque esto es lo que el ministerio me dice que enseñe y nadie me puede denunciar por apología del terrorismo, nadie me puede hacer nada porque acá está, yo enseño esto. Pero de todas maneras hay una sensación muy fuerte de vigilancia con los maestros y ellos sienten que en todas estas leyes que los, bueno, que de alguna manera, como la ley del negacionismo o la propia apología, están constriñendo de alguna manera poderlo hablarlo más libre y más críticamente, ¿no? Entonces aquí, para terminar, porque ya nos están avisando que hay que cerrar, pero aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo de parte del Ministerio de Educación por apuntalar precisamente en estas zonas donde quizás se sufrió más esta guerra terrorista, para que les den un respaldo más fuerte a los maestros. Hace falta una política de memoria que respalde al ministerio, porque el Ministerio de Educación no puede estar solo definiendo este tema, porque el propio ministerio recibe también presiones sobre qué versiones contar. Entonces el ministerio necesita un respaldo y no estar solo con este mandato, ¿no? Sino que todos tenemos que estar comprometidos con que es un tema que es importante porque forma parte de la historia y los chicos tienen derecho a conocerla. Claro, sí. Forma parte del presente porque muchos tienen familiares o amigos que han pasado y no entienden muy bien y no saben a dónde acudir para tener respuestas. Claro, y jamás habrá una reconciliación mientras no se conozca primero lo que sucedió y cómo evitar que vuelva a suceder. Así que esa es una tarea pendiente entonces de las tantas, pero una de las quizás de las más importantes, ¿no? Memoria, historia, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos. Sí, sobre todo analizar estos hechos en un marco democrático de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Dónde se puede obtener este estudio rápidamente? El estudio se baja de internet, digamos, está en línea, gratuito. Se puede en la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Instituto de Estudios Peruanos, o si no en Google, Secretos a Voces, Instituto de Estudios Peruanos, y lo encuentras. Excelente. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo realizado. A ti, gracias. Estuvo con nosotros Francesca Uccelli, una de las autoras de esta interesante investigación que, ya saben, pueden recogerla gratuitamente de la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Se llama Secreto a Voces, Memoria y Educación en los Colegios Públicos de Lima y Ayacucho.